Algo que he notado desde que comencé a vivir en la Tierra, es que en cualquiera de las diferentes corrientes de pensamientos que reinan en este mundo, todas de alguna manera, solo le ofrecen al hombre cambios o transformaciones relativas. Siempre el cambio consiste en un movimiento entre partes. Así funciona la mente del mundo en cualquier lugar de la Tierra y en cualquier generación de la misma. Desde que somos muy pequeños, sobrevienen transformaciones relativas a la vida que nos fue dada, una tras otra vienen a tocar a las puertas del corazón. Lo triste es que en realidad, todas estas no producen en nosotros un estado permanente de bienestar y paz. La felicidad y la saciedad que otorgue descanso perdurable al alma no aparece jamás. Y la mente del mundo es muy hábil para hacer creer a los hombres que siguiendo adelante, y que luchando más y más según la tradición, en algún momento aparecerán las condiciones perfectas para estar completamente llenos, y para poder vivir en paz, sin tener que necesitar nada más con exigencia. El problema es que ninguna transformación que obtengamos según el mundo, es auténtica, o tiene un valor perdurable. Al inicio de la vida, pensamos que ser parte del club de amigos sobresalientes en el barrio nos dará un lugar de bienestar, eso nos convertirá en un exitoso miembro de la colonia, el pueblo o la ciudad. La misma idea sobreviene con respecto a la educación. Debes asistir a la mejor escuela y procurar ser parte de los más reconocidos en el grupo, debes ser de los que reciben las mejores notas. Asimismo, la idea de tener un buen puesto de trabajo con tal de luchar por un lugar en la sociedad, se convierte en una necesidad para el hombre. Lo mismo es con la pareja, muchas veces viene la idea de que quedarse solo es para los fracasados. Es para los que no tienen la capacidad de conquistar a alguien. En ese caso, es necesario buscar a alguien entonces, para sentirnos parte del aparente bienestar. Pero todo es fingido y obligado. Podrá haber apariencia de éxito ante la gente, pero felicidad y conquista de plenitud verdadera no es ni remotamente posible si seguimos el pensamiento del ego y nos unimos con él. De igual manera es la idea de tener un cuerpo estético y atractivo según la imagen que los demás buscan o alaban como un símbolo de grandeza. Créeme que se puede dedicar mucho tiempo, esfuerzo y dinero por intentar verse bien en base al ritmo del mundo. Pero un día se estará cansado y frustrado por nunca llegar a ese estado tan ideal, y entonces aparecerá la opción de buscar nuevos métodos. Pagar o esforzarse con tal de participar de lo que el mercado del ego vende como especial. O bien sobrevendrá la frustración, la decepción y el cansancio. Igualmente, es la misma situación si en algún punto de la vida llegas a pensar que eres un pecador por nunca haber asistido a un templo, o por no ser parte de alguna sociedad que se nombre religiosa a sí misma en el ambiente que creciste. Y un día te entra la idea que debes unirte a defender la apariencia, costumbre, creencia de algún grupo religioso, y crees que eso transformará realmente tu vida. En verdad te digo que nada auténtico y pleno sucederá de esa manera, porque lo único que estás haciendo, es añadir a tu vida más y más cambios relativos según la corriente del mundo. Solo añades más posesiones y ocupaciones a tu día a día. Te mueves en la dirección rutinaria del ambiente, lo único que te toca hacer es aceptar e imitar a los demás, contagiarte de sus pensamientos y actividades. Para que puedas aprobar ante los oprimentes ojos del mundo, no importa que estén equivocados o dormidos en su egoísmo, no importa que por dentro estén llenos de deseo y corrupción a causa del ego. Tú solo debes aprender cómo se mueven, cómo actúan y cómo se visten de métodos que los hagan más y más dependientes a la vida de esclavitud en las apariencias, y debes demostrar que tú también puedes. Lejos de entender que con cada día que pasa, hay un mayor motivo para buscar liberarse más y más de la adicción al mundo, a fin de estar libres para amar y llenarse de armonía perdurable, antes que la muerte venga. Porque con cada amanecer y anochecer,
Al hombre no le quedan más días por delante, sino menos. Y por simple uso de inteligencia, el hombre debería ser consciente que lejos de esclavizarse a cosas superficiales, debería buscar desprenderse más y más de ellas. Pero en el mundo hacen todo lo contrario. Buscan y buscan, piden, desean y prometen más y más acúmulos para vuestras almas. Y al final del tiempo, eso es todo lo que avanzas. De estar en un extremo de la corriente del mundo, un día decides pasarte al otro extremo. Y el juego continúa infinitamente robando más y más tu inteligencia y atención, para que no seas consciente del verdadero valor de cada segundo de vida y amor. El mundo solo te vende sus rutinarios sermones de que lo mejor está por venir, pero tú debes ir al sitio especial, y rodearte con la gente especial para poder disfrutar aquello. Si no lo haces, te hace pensar que serás un fracasado y te perderás del éxito. Pero en verdad que aunque juegues en la corriente del mundo, la parte negativa jamás desaparece de ti, tan solo se reprime todo el tiempo. El sentimiento de soledad sigue existiendo en el fondo de tu corazón, pese a que creas tener amigos especiales. De hecho, cada año se incrementa más y más el dolor de la soledad, y por eso eres mucho más dependiente de otros para sentirte bien. Cuando alguna de tus posesiones te traiciona, o se va para siempre de tu alrededor porque quedó mal contigo, o dejó de cumplir con lo que llamabas bueno, entonces tú te mueves hacia el otro extremo de la mente. El sentimiento reprimido surge, algo en ti se mueve, y sale con gran presión hacia el exterior. Te sientes terriblemente solo y extraviado. Si lo que digo no es así, entonces, ¿para qué reaccionar? ¿Por qué romper con la armonía y la paz verdadera que pudiese haber en tu interior? La respuesta es simple. Siempre fue la soledad que hay en ti la que buscaba compañía para sentirse bien. La debilidad te obligaba a ser fuerte, te impulsaba a defender todo lo que creías que podía pertenecerte, con tal de tener algo o alguien a quien controlar y poseer. Solo así estás tranquilo, solo cuando puedes sentir que tienes poder y dominio también. Porque desde pequeño fuiste educado en esa mente, debido a la corrupción del mundo. Te han enseñado a engordar tu corazón de posesiones con las cuales puedas pensar que eres grande. Total que todos así viven y eso buscan. Sí, claro, pero de bienestar auténtico no tienen nada en esa vida, porque el caos está escondido en sus corazones, y se deja notar apenas lo que tienen o lo que ejercen sea removido, la herida va a aparecer. Debo decir que tu imagen y semejanza está completamente hecha por la vana apariencia del mundo. Por eso piensas y sientes que eres ese hombre herido de muerte, con el que has vivido tantos años. Dirás, ¿y cómo es que pienso eso? De nuevo la respuesta es simple, porque tus pensamientos y sentimientos dependen de la imagen que has desempeñado en toda la vida. Te sientes necesitado y herido a cada instante. Y lo peor es que el final de ese hombre fabricado por el ego con el que vives es la muerte, sí o sí. Pero antes de que ese día llegue, en cualquier problema o anomalía que se cruce en tu camino, es la herida del ego la que hace notar sus dolores. Simplemente la parte de soledad y necesidad que hay en ti, estaba disfrazada con una imagen de amistad. Te volviste esclavo a ella y con eso aparentabas tener orden y bienestar en el mundo. Por eso en algún momento, pasas de considerar a algo o a alguien, de funcionar como uno de tus amigos o uno de tus bienes, a verlo como una amenaza. Ahora consideras que es tu adversario. Tal vez tu pensamiento cree que con eso se solucionará todo, echándolo lejos y expulsándolo de tus alrededores, castigándolo o condenándolo con tu marca de reprobado, o insuficiente según las partes que tu mente tiene programadas. Si se trata de alguna amistad o lazo humano el que te abandonó o defraudó, ahora decides pensar que fue insuficiente o fue malo el vínculo. Y estás triste, enfadado o en sufrimiento, y con las reacciones de tu corazón tratas de tenerlo lejos. Dirás, él tuvo la culpa,
porque hizo algo que desestabilizó otra cosa de las tantas posesiones e imágenes en las que está basada mi alma. Seré más claro, dirás, no me respetó, no cumplió como amigo según marca y establece la tradición del ambiente. La ley tradicional dice que él debía proporcionar tanto y tanto para mi mundo, debía mantenerse vestido de fulana o mengana imagen para que yo me sintiera en paz y contento, y dejó de hacerlo. O dirás, me hizo quedar mal como miembro de una familia. Su actitud y comentario amenazó mi puesto de padre, esposo, miembro, o posición en la determinada sociedad o estatus en el que me he acostumbrado a vivir. Y toda mi identidad se ve puesta en problemas por causa de eso. La imagen que yo esperaba y quería de esa persona u objeto, debía aparecer y durarme para siempre. Debía darme más y más satisfacción. Mi necesidad es grande y por causa de la mente del mundo, no sé hacer otra cosa que absorber y absorber situaciones u objetos que me den cierta apariencia de llenura. No supe ni cómo de estar todo aparentemente bien, de repente se puso así de mal. No tuve tiempo de disfrutar y saciarme por completo. Pese a tantos años, sigo en la misma pobreza y hambre que al inicio. Por eso me enfurezco, me entristezco, me deprimo o me pongo celoso porque veo a otros que sí tienen una apariencia de estabilidad y bienestar, al estar rodeados de sus prácticas y posesiones rutinarias, con las cuales manifiestan su esclavitud hacia las tradiciones de las sociedades. Y por eso me vengaré y me enojaré con él, diré, manifestaré y expresaré con mi mente, mis gestos y mis actitudes que fue lo incorrecto, que fue malo. Y que con todo lo que pasó no me ayudó en la apariencia de bienestar y grandeza del entorno en el que estoy tan acostumbrado a desear y necesitar para poder vivir. Tenerlo cerca fue una equivocación, pienso que debía haber sido mejor y debió haberme durado más en la posición de bienestar. Por lo menos hasta que yo me sintiese grande y aprobado. Todo esto porque así aprendí de los demás. Y de hecho me reuniré con los que me contagiaron la rutina tradicional y les contaré todo, para que me apoyen y den refuerzos a mi pensamiento, que dice que ese objeto o persona fue el mal que perturbaba mi vida. Todo es culpa de él. Merece mi castigo y desprecio. Y yo te diré que... sí. Efectivamente yo sé que con lo sucedido y con el desenlace de tu experiencia obtenida al confiar en ese ideal, objeto o persona, todo aquello hizo notar que eres dependiente a muchas imágenes que recogiste en el mundo para sentir una falsa atmósfera de que algo especial te rodeaba, para sentir una falsa felicidad y un falso bienestar al poder tener bajo tu control y dominio a otras cosas o personas. ¿Puedes observarlo? Todo malestar que pueda experimentar tu alma es solo evidencia de que tu imagen y persona ha estado siendo víctima de algo demasiado frágil y absurdo. Tan solo es el ego, es el príncipe del mundo, o el peso del pecado que mora en ti. Es todo el peso de tu hombre carnal. Y eso es porque has querido, y escogiste vivir escondido detrás de una delicada capa de aparente orden, el cual has estado persiguiendo ciegamente desde corta edad al imitar a los demás hombres que vivían en el mundo. Ya que cualquier transformación o aparente logro que crees que tienes en la vida, tristemente está fundado en la corriente del ego. Y es cuestión de tiempo para que algo amenace todo aquello, y entonces tu frágil persona se vea terriblemente afectada y perturbada. Créeme que no se va a detener, ni siquiera porque saques los sellos o marcas que llevas en tu depósito espiritual, los cuales usas en cualquier momento del camino, para ir catalogando a las demás personas en jerarquías, posiciones o clases, a como el mundo te ha enseñado. Siempre estás listo para reaccionar contra cualquier cosa que amenace tu personalidad, tu desarrollo de vida. Cualquier cosa que ponga en peligro la identidad fabricada que este mundo te ha hecho creer que eres tú, merece ser sellada, marcada por las opiniones de tu corazón. Los sellos ya los tienes preparados, los usas todos los días sin darte cuenta. Le sonríes y das aprobación a lo que piensas que es grande y digno,
y te llenas de ira o decepción si te parece insuficiente para tu gran demanda. Pero, ya hablando en serio, ¿puedes decir que te has desarrollado o has progresado en la vida viviendo en algo así? ¿Te parecen razonamientos absurdos? ¿Crees que es algo infantil lo que hablo? Pues créeme que así viven los hijos de los hombres todo su tiempo en la tierra, y por eso viven condenados en hambre y sed espiritual cuyo fin es la eterna perdición, la muerte segunda. Ojalá esto se quedase en un cuento absurdo e infantil, pero lo cierto es que esa enfermedad y maldición mata, y destruye toda posibilidad de verdadera vida, plenitud y amor en el interior del hombre. Este mecanismo espiritual que describimos, a veces se queda dentro del corazón de los hombres, y algunos que aparentan ser muy morales y de gran reputación no lo expresan públicamente. Y tú podrías pensar que están viviendo bien, pero esos solo son los más terribles, porque se esconden en la hipocresía, son muy astutos y tratan de guardar sus pensamientos y sus gestos, para fingir que nunca se han equivocado y que son muy cumplidos, merecedores de lo especial. La mayoría de las personas que van buscando o que tienen el poder y el liderazgo en cualquiera de las diferentes sociedades del mundo son así, necesitan aparentar que están bien, porque son los más dependientes de la opinión de la multitud. Sienten que los ojos de la gente están sobre ellos y fingen para quedar bien, porque si se llegasen a destapar sus errores y todo el caos que reina en su interior, morirían de vergüenza. Son los que más terror le tienen a la soledad y a los que más persigue el sentimiento de pobreza. Cuando lo he observado con gran detenimiento, y veo ese virus trabajando y destruyendo las almas, me lleno de asombro. Siempre hay sus excepciones, pero son raras. Por otro lado, están los que son miembros de la sociedad y reconocen que no son perfectos, y a pesar de que el ojo del mundo los vea como gente de menor clase, ellos llegan a reflejar lo que hay en su corazón con sus amigos o con lo que tengan cierta confianza, en sus pláticas privadas o en grupos. Y dependiendo de los consejos de sus respectivas sociedades, es como llevan a la práctica los deseos de sus corazones. Es así como suceden las decisiones y maneras de proceder en la vida de cada familia, sociedad, clase o nación. Pero lo que vengo diciendo es que en el interior del alma de los hombres, está muy bien escondido lo que contamina sus vidas. Y no hay manera de ocultarlo. Bueno, ellos entre sus grupos, o a veces en los recónditos rincones de su interior piensan que sí. Pero ante la visión de la eternidad o la iluminación, nada hay oculto que no sea manifiesto. Insisto en que este mecanismo que parece tan absurdo, siempre llega a límites extremos en algún momento, y se expresa de forma muy explícita casi siempre a través de algunas personas que están en la peor condición espiritual, las cuales debido a la presión interna con la que viven, estallan a tal grado de consentir y promover en ejecutar ciertos acontecimientos o eventos, que después de hechos, siempre dejan pensando en la conciencia que no era lo óptimo, porque un verdadero ser humano formado con gran inteligencia natural, no debería ser, ni actuar así. Pero el caos del momento domina, se enseñorea y oprime sus almas. Por ejemplo, cuando Jesús creció y se desarrolló por completo en el espíritu o mente de virtud, sabiduría, verdad y de paz eterna, al no encajar con la rutina convencional de la sociedad, muchos hombres sintieron que él estaba defraudando la tradición y la imagen consumista de lucha despiadada, que rige continuamente al mundo. Ese ser tan verídico y lleno de gracia, era una ofensa para la familia y el pueblo. No hablaba ni se comportaba como dictaba la marca y el sello del mundo que quería catalogarlo, porque así marca este mundo a los hombres como vanos objetos de mercado y ellos les son fieles por falta de revelación, pero Jesús no lo fue. Y por eso se convirtió en un ser extraño. ¿Y qué pensaban? ¿Que debía ser como uno más? ¿Debía quedarse callado y mantenerse laborando como carpintero en una sociedad egoísta, que menosprecia y explota a los de humilde condición?
Pero él empezó a clamar en nombre del amor, de la verdad, la sabiduría y la justicia perdurable, y estaba tan lleno de libertad y plenitud. Sin embargo, ¿qué hicieron los hombres? Lo consideraron un loco endemoniado, una criatura anormal. Su sencillez de apariencia, pero la enorme complejidad y grandeza de su espíritu, les lastimó y les ofendió tanto, porque al hablar destruía la hipocresía y exponía la fragilidad de la vida basada en el ego, la cual reinaba y reina entre los hombres. E insistía que era necesario morir al mundo y nacer de nuevo espiritualmente, para poder vivir llenos de amor, de bondad y paz, para poder vivir llenos del reino de la justicia y armonía perdurable, ya que todos los hombres debían vivir con la inocencia de los niños y la madurez de los sabios. Así que sin esperar mucho lo mandaron a crucificar. Y sí, fueron esos cuantos que andaban codiciando el poder y la grandeza social todo el tiempo. Esos fueron los que sigilosamente y con astucia le mataron. No, ni siquiera fueron los soldados. Fueron unas cuantas mentes con bajo desarrollo de conciencia e inteligencia. Como él decía, que ni quieren entrar en la paz y en la vida plena, ni dejan entrar a otros pequeños que necesitan ser libres. ¿Y qué habrá sido del alma de los hombres de aquella generación? Unas almas tan poseídas por la mente del mundo, ¿qué crees que fue de ellas al llegar la muerte? Si a la sabiduría eterna que hablaba en Jesús y era la totalidad de su ser, le tuvieron miedo y desprecio, porque les hacía ver con anticipación la enfermedad del alma que hunde en la muerte a todos los hombres. ¿Qué habrá sido de esas almas en el momento de la muerte? Momento en que toda su imagen y semejanza de funcionamiento, que había sido implantada por el mundo y totalmente dependiente a él, les fue definitivamente arrebatada. ¿Será que esa gente sabía estar feliz y en total paz sin la influencia del ego y sus necesidades? ¿O, tristemente murieron en el más terrible de los engaños, dolores y sufrimientos? Porque si por dentro únicamente estaban hechos de las posesiones que tenían acumuladas, y del papel que ejercían en su respectiva sociedad, al serles retirado todo lo que de apariencia los hacía sentir vivos, y con lo que se acompañaban en grandeza durante la vida, pues sencillamente se hunden en la desesperación y sufrimiento. Y entonces es bastante visible y obvio su trágico final. No pudo quedar paz, bienestar o vida en esas almas. Porque el fin se cumplió en cada uno, tal como se ha cumplido en todos los hombres que se duermen en el mundo. Ellos no fueron capaces de escuchar y entender al Maestro, por vergüenza y miedo. Pero en aquellos tiempos, estoy seguro que pensaron que Jesús era el problema que molestaba sus corazones. La mente, o el diablo que operaba en ellos durante todos los días de sus vidas, les hizo pensar que Jesús era un enemigo. La solución era erradicarlo, condenarlo porque no resultó ser un hombre de alta clase social, que con sus actos apoyase la avaricia, los celos, la ira y los pleitos que hay en el corazón del hombre. Si se le permitía seguir enseñando y dando amor desde la perspectiva de la mente eterna, ¿qué pasaría con la infinita corrupción y engaño del mundo? Ya que ese hombre no era una especie de Mesías asesino ni egoísta, según el mundo funciona. A ese hombre no le interesaba ser visto como alguien especial, al menos no como el ego tanto desea y desea a causa de su pobre y triste condición. Él solo enseñaba con parábolas, que dieran auxilio al hombre a comprender cómo trabaja y opera el reino del mundo en el interior del alma, en contraste con el reino de Dios que podía operar o funcionar para vida y amor en el interior del hombre, si es que estos se atrevían a liberarse del mundo y sus males. Además daba la mano en nombre del Eterno a cualquiera que hubiere vivido terriblemente afligido en la sociedad. Por eso la mente del mundo les susurró diciendo, con vender a ese hombre por el valor de unas 30 piezas de plata será suficiente. Solo es necesaria una reunión, algunos comentarios y opiniones para desprestigiar al eterno e inocente niño sabio, y que deje de estar iluminando a otros. Para que deje de hablar sabiduría y de dar amor verdadero.
¿Y qué esperaban? ¿Qué salieron a mirar y a escuchar en Jerusalén y Galilea? ¿Un guerrillero sanguinario? ¿Un hombre de grandes trajes y con señales que aparentasen poder? ¿Querían ver un líder tirano y dictador que en su inconsciencia e infantilismo promoviera una vida basada en el dolor y esclavitud? Porque eso conlleva el vivir vagando entre las partes que tienen poder y las que no lo tienen. Tal como vive el espíritu que engaña a los hombres. ¿Eso querían ver? ¿Un erudito dependiente de las letras de un libro para saber más o menos cómo vivir y comportarse para encajar con el sistema rutinario? ¿Tan acostumbrado está el hombre a vivir bajo el régimen del ego? ¿Qué salieron a ver? ¿A un niño con un espíritu inocente? Sí, más que inocente. Era la sabiduría eterna encarnada. Y créeme que así sucede en ti. Vas rechazando y despreciando a otras criaturas. Te dedicas a asesinar a la paz, a la alegría y al amor del interior de tu alma, porque el ego dice que no son tan buenas, que no valen tanto. Con un solo sentimiento y opinión matas y condenas a seres con los que podías evitar enfadarte. Pero a causa de la ambición y deseo, no eres capaz de dar lugar a la vida en tu corazón. Pero regresando a lo que hablábamos, por eso es que digo que jamás se soluciona en verdad, solo va aumentando y agravándose. Porque lo que puedas considerar como un enemigo a lo largo del camino de la vida, en realidad no es el problema, sino el terrible egoísmo que hay en ti. Tu mente funciona con la corriente del mundo y ese es el problema. Cuando aceptamos vivir en la mente del mundo, con sus engañosos y astutos cambios relativos, será imposible vivir en la paz absoluta y el amor perpetuo. La salvación es imposible así. Por ejemplo, el sentimiento de necesidad sigue estando, pese a que hace ya un tiempo que ganas cierto dinero y tienes un trabajo, hasta donde puedas llamarlo aceptable, esto según tu ambición. Pero ese sentimiento de necesidad seguirá estando en ti siempre hasta que mueras. Aunque, si un día llegas a tener una crisis financiera, o te das cuenta de que el trabajo te absorbió todo el tiempo de vida, y por causa de él te has perdido del bienestar con los demás, quizá has perdido en la vida a las personas más cercanas, o por tanto tiempo invertido jamás has conseguido descansar, entonces puede que te convenzas que tu amor al dinero o a tu puesto social fue el problema. Y entonces te vas al otro extremo. Ahora deseas recuperar el tiempo y a las personas que perdiste. A tu interior le gustaría tener bienestar. Por eso lamentas que haya sucedido todo aquello. ¿Qué sucede? Obsérvalo. Te enojas contra la vida que desperdiciaste. Ahora lloras y te enfureces contra el mundo que te engañó. Reniegas contra la vida y te gustaría cambiar de situación. Pero de nuevo es el ego, de nuevo es la corriente del mundo en el que has estado sumergido desde niño. Piensas que de no haber tenido aquel trabajo, y de no haber sido tan avaricioso, las cosas serían mejor. ¿Crees que con condenar lo que un día llamaste bueno, pero ahora llamas malo, algo se solucionará? Pero solo es el pensamiento rudimentario del mundo que sigue jugando a las transformaciones relativas dentro de ti. Nada será lo ideal mientras existan en ti las comparaciones y te inclines por escoger alguna de las dos partes. Es solo la ilusión absurda del mundo que se divierte poniendo a los hombres a elegir entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Al principio de la vida, tu pensamiento se doblegó ante lo que el mundo te mostró como poder. Ahora que ese poder te defraudó, el ego sigue divirtiéndose contigo. Te hace sentir que estabas equivocado, te dice que era al revés. Ahora que ya estás parado en la parte que te insistía en que debías alcanzar, y te sientes mal, piensas que de haberte quedado en la otra hubiese sido mejor. O ya no sabes ni qué hacer o qué pensar. Por eso, aunque en los años de la juventud pienses que también eres capaz de conquistar a una pareja, y te cuestiones si es o no la correcta, en verdad te digo que no importa. Porque en ella, el ego que hay en ti, también encontrará defectos en algún momento. Al principio podrán ser pequeños,
pero es casi seguro que irán aumentando a mayores con el pasar del tiempo. Se convertirá en algo rutinario y aburrido para ti. Sí, aquello que un día fue lo que tu mente llamó necesario y útil para sentirte bien en la vida, ahora que el tiempo se fue, ya no es tan especial y relevante. Por más que en un lugar te den algún consejo para avivar el amor y con ello trates de mantener el ánimo, no será suficiente. A veces por eso es fácil notar que los problemas y las separaciones ocurren o se dejan ver, y en los que no se deja ver públicamente, solo se mantienen juntos por el miedo a la sociedad, o a lo que tengan metido en su cabeza como señal de autoridad y con lo que pretendan quedar bien. A veces algunos piensan que su autoridad es Dios, y creen que a Él también se le puede ocultar los sentimientos y pecados del corazón. Piensan que Él es como la gente de la sociedad con la que se puede fingir y aparentar. El punto es que, aquel bien que un día consideraste como indispensable, por el cual hasta llorabas, sufrías y luchabas, ¿ahora se convirtió en un mal? ¿No fue lo que esperabas? ¿Qué dice tu pensamiento? Quizá debiste quedarte solo, así te evitabas todo el engaño y decepción. ¿Te gustaría cambiar de situación? ¿Aún crees que en otra pareja habrá algo mejor? ¿Eres capaz de permitirte 5 intentos más? ¿O ya estás tan molesto y frustrado que prefieres la soltería? ¿Desearías ser viudo anticipadamente? Sea cual sea el cambio que viene a tu pensamiento como necesidad, en realidad sigue siendo el ego que hay en ti. Del mismo modo, si un día llega a ti la idea de que necesitas ser parte de la religión más cercana, y piensas que unirte a una religión aprobada por la sociedad de tu entorno, participar de sus respectivas prácticas y tradiciones te hará sentir mejor. Puedes intentarlo, puedes enlistarte varias décadas incluso en la rutina. Pero tarde o temprano estarás cansado, tarde o temprano te darás cuenta que ahí también reina la falsedad y el continuo deseo de buscar más y más, es la norma. Aunque antes de que ese día llegue, primero lucharás, tratarás de ganar una posición y te vestirás con la rutina, con tal de sentir que tienes un lugar ahí también. Pero un día, es posible que te enteres de que alguien falló o cometió un error en la santidad que se buscaba o se aparentaba, y entonces preguntarás ¿cómo es posible? Incluso eres tú el que anda todavía correteado por el sentimiento que te persigue dentro, y te dice que no debes verte y parecer un pecador ante los ojos de otros. Y así es como reprimes la parte negativa y buscas la que has visto como positiva en la respectiva atmósfera en la que hayas vivido. Y pese a que ya llevas varias décadas asistiendo y cumpliendo en la rutina, aún así, dentro de ti hay necesidad por demostrar que eres digno de recibir algún reconocimiento y galardón. Alguna bendición debe llegar sobre tu vida. Si no ha llegado, debe llegar. O si la última dosis no fue lo suficiente, debes esperar más. Un estado mejor debe estar reservado para ti. De hecho, por eso es que te acercaste a la religión tradicional según la época y el grupo que más te convenció. Tu alma se acercó deseando alcanzar parte de alguna bendición que supiste que los demás buscaban. Te acercaste porque algo en tu mente dijo que era bueno lo que ahí se practicaba. Había necesidad en ti y el cambio relativo te llamó. De estar sin un templo material, debías tener uno. De estar sin una sociedad o imagen religiosa, debías tener una. De estar sin una aparente cobertura divina, debías tener una. De estar sin un milagro, debías ver o tener uno cerca. Quizá todavía no lo puedes notar, porque eres demasiado joven. En tu corazón existe un gran deseo y necesidad de buscar todavía. Aún te falta conocer mucho el mundo, aunque no hay mucho que conocer porque siempre ha sido simple e igual. No es tanta ciencia descifrar su engaño. Solo que a veces es difícil quitar la influencia del ego en el alma, y se desperdicia mucho tiempo en la dirección de la mentira. Sí, a veces aunque el cuerpo tenga 80 años de vida, el espíritu sigue sin madurar,
Desde aquí he visto este mal en los hijos de los hombres. Y es peligrosísimo, porque la muerte les está llegando a cada instante, y ellos siguen sin estar completamente llenos y en absoluta paz. Pero tarde o temprano, cuando veas que la motivación se ha perdido, cuando veas que ni siquiera fue suficiente una apariencia física, con la que pretendías demostrar que la divinidad te acompañaba, porque las enfermedades ya han venido, y la paz no ha sido alcanzada en plenitud todavía, sino que toda la bendición que los gurús y los falsos maestros decían que vendría sobre ti, resultó no ser lo suficientemente buena en la vida, o pareciera que la divinidad no cumplió con proteger lo tuyo. Se nota que no cuidó bien nuestras propiedades, ni a la familia, o no nos ayudó a preservar la identidad y la posición social, todo de lo que está hecho nuestra persona, o el cuerpo. Porque vemos que la muerte, o el fin se lo está queriendo devorar todo frente a nuestros ojos. Entonces de nuevo surgirá la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Será que sirvieron todos esos trajes y vestidos que usaste durante tantos años? ¿Y qué hay de los muchos cánticos que emitiste? Las oraciones y todo el dinero que dabas no conmovieron o compraron la cobertura del Eterno para lo tuyo. ¿Qué ha pasado? ¿Será que todavía demanda más de ti? ¿Otros sacrificios? ¿Hace falta que sufras y te castigues más dando vueltas en los mismos círculos para llamar a algún Dios? Porque a este punto de la vida, tal vez por respeto, trates de detenerte de pensar que la divinidad tuvo la culpa y es mala, pero aún conozco que es posible que no te detengas. Y que después de toda una vida, tras haber pensado que Dios era bueno, ahora te vayas a la otra parte de la mente, y pienses que te equivocaste, que es malo. Puede que también con el Eterno quieras disputar. No directamente, porque no hay nadie frente a ti. A este punto los consuelos y consejos de la religión tradicional parecen no ser de utilidad. Pero sí que emites voces dentro de ti y le preguntas, ¿por qué te sucede el mal a ti? ¿Por qué tienes que ser tú el que sufre? ¿Por qué no cuidó lo tuyo? ¿Por qué no te bendijo lo suficiente? Y es entonces cuando puede que esa voz susurre otra vez con más fuerza, y te acuse por dentro diciendo que fueron tus muchos pecados, que aunque estaban ocultos ante la vista de los hombres, en las ceremonias y rituales parecían ser inexistentes, o en la sociedad te esforzaste por nunca verte como un inmoral, en tu interior bien que te persiguieron durante toda la vida, y todo lo que te sucede es merecimiento. Es consecuencia de tu insensatez. El ego te empujará a la parte opuesta y dirá que fue tu equivocación. Pero si te fijas con detenimiento, es la misma voz que cuando todo iba bien de apariencia en la atmósfera de tu alrededor, decía que merecías todo el bienestar del mundo. Y que debías buscarlo, que te esforzaras y lucharas como todo el mundo lo hacía a tu alrededor. Solo que ahora se vuelve en tu contra. Lo que un día fue tu amigo como estilo de vida, ahora es tu enemigo y desearías apartarlo de ti. O puede acontecer que tal vez, esa voz te persuada de que se trata de una prueba de parte de Dios, o la existencia, la cual viene a tu vida, que es la voluntad divina específicamente para ti, así que debes aceptar la situación y debes mantener el ánimo porque algo mejor vendrá para tu alma. Algún regalo o premio como los que perdiste te sobrevendrá. Pero si lo observas, de nuevo es la mente del mundo y sus direcciones, o te impulsa hacia un lado, o hacia el otro, siempre aprovechándose del hombre. Sí, eso también puede suceder. Ese estafador es capaz de meter en tu cabeza la imagen de algún nuevo objetivo indispensable, avalado por una máquina detectora que garantice que es a prueba de mentiras y engaños. Y te tratará de convencer que funciona, solo porque alguna celebridad famosa lo dice. Celebridad o autoridad que debió haber pasado más tiempo examinando y limpiando su propia alma, que creyendo saber o ser algo a como hace todo el mundo. Pero como siempre sucede, la verdad llega a la cima. Y es cuando puedes ser capaz de comprender.
Siempre debes comprobar que el maestro no tenga que ver con los cambios relativos del mundo, y si no tiene que ver con esos engaños, entonces realmente sabe y tiene algo diferente que enseñar, algo que pertenece a la eternidad. Solo entonces podrá ser de apoyo, para que tú mismo alcances a ser parte de la paz permanente. Por eso es que ya sea que finalmente te sientas tan frustrado, para no querer nada con la vida, o que sigas sin aprender la lección, y te empeñes en continuar por un sendero que ya recorriste y sabes que no es, ni será suficiente. No obstante, tu alma todavía tiene sed y hambre. Pero dices, tengo que creer en que un cambio vendrá, alguna bendición vendrá y lloverá sobre mí. Debo ser fuerte y valiente. Y desde aquí puedo observar con claridad que todo y todo, sigue siendo parte del ego y sus trucos súper antiguos. El comportamiento de ese acusador es bastante interesante. Sabe oprimir muy bien el corazón humano. Me ha tocado manejar especies de serpientes venenosas, y tratar con otras criaturas muy hábiles de la naturaleza, pero no hay algo más obstinado y complicado que el mal que existe en el interior del hombre. A veces me pregunto, ¿cuántas vidas necesita el ser humano para dar lugar a la madurez y la verdad perfecta dentro de su espíritu? Solo digo que con justa razón decía el sabio hebreo en el Eclesiastés, si el hombre viviese 2000 años, y ni aún así alcanza una saciedad o bienestar verdadero en su vida, digo que un abortivo es mejor que él. Tengo por más feliz a aquellos que no han sido formados y no han visto la corrupción del mundo. Pablo, discípulo de Jesús, escribía en la carta a Romanos, porque los que son de la carne, siempre piensan según la carne. Pero los que son del Espíritu piensan según el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo llamaba mente carnal al ego, y espíritu, a la mente eterna. Y yo digo, ¿qué cosa en el mundo igualará el reposo y la paz en la que viven los sabios? Y esto digo, con riesgo a romper las delicadas cubiertas espirituales de muchos, que pasan toda su vida en la rutina de la corriente del mundo. Aquellos cuyos corazones viven en los deseos y los celos. No son capaces de observar que el mundo no está afuera del techo donde puedan reunirse, sino que está programado dentro de sus corazones. Y no, tampoco soy un crítico antirreligioso. De hecho, la auténtica religión con la que vibra cada criatura del universo, es el arte más bella que existe y que se puede experimentar. La plenitud de vida y armonía absoluta en el interior de un hombre a causa del espíritu de vida eterna, es la única religión que sirve. Cuando estás tan saciado y en paz en todo instante, que ya no necesitas nada según la mente del mundo, sino que puedes comprender a todos los hombres, y por eso eres capaz de dar compasión y amor a cualquiera sin esperar reconocimiento. La religión que viven y practican todos los niños pequeños, que no tienen luchas, posesiones y que saben estar siempre relajados, es el mejor ejemplo. O la que por el mismo espíritu practican las aves del cielo y las flores del campo desde siempre. Pero tristemente, puede que en los momentos finales de tu vida, quizá hasta entonces comprendas a los sabios profetas que insistían que la vida verdadera, no consistía en las cosas materiales, ni en los logros o las apariencias carnales según la familia y sociedad, sino en la paz, la alegría y el amor permanente dentro de tu ser. En eso consiste el reino de Dios o la libertad suprema. Pero los hombres de cada generación, piensan que la salvación de sus almas se llevará a cabo solo con una idea adquirida, con una oración o alguna actividad. Piensan que se trata de una posesión más, adquirida como las que el mundo ofrece. El ego dice, basta con idealizar en tu cabeza que Dios, o la salvación existe, aunque tu alma nunca la pueda experimentar. Tú solo sufre bajo mis órdenes. Ni cuenta nos damos lo que hacemos a causa del ego. Solo estamos acumulando ideas tras ideas de grandeza las cuales alabar, pero por dentro nada cambia. El hambre y la necesidad sigue estando escondida.
Me da tristeza ver cómo el hombre no sabe que tiene alma, y menos sabe o entiende cómo funciona la salud y el bienestar de la misma. Pese a que se cree y se jacta de estar vivo, no sabe nada de sí mismo, nunca se ha percatado del terrible engaño. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien ser tan falto de entendimiento como para pensar que ha conseguido salvarse? Cuando lo único que hace diariamente es acumular y esclavizar su espíritu para ser dependiente a funcionar con un mundo de muerte. Pero entiendo que es el ego, ese enfermo impostor los persuade y los convence, les enseña maneras de seguir algo grande, y los que por dentro no han conocido nada de grandeza, pues deben buscarla afuera. Les enseña etiquetas, logotipos, objetivos, lugares de bienestar, metas, y les jura hasta en nombre de Dios que es 100% confiable y necesario si es que usted quiere alcanzar a verse especial. El falso maestro dice, solo basta con demostrar que usted puede encajar en un mundo basado en la competencia y el dolor. Basta con que usted apoye la ambición de una marca o sociedad privada, y haga crecer la imagen de algún hombre que esté interesado en hacerse grande e importante a sí mismo en el mundo. Yo pregunto, ¿por qué con los sabios nunca ha podido jugar el ego? Porque ellos usan la inteligencia que le fue dada a cada hombre. Aunque el mundo los aborrece, ellos jamás traicionan los caminos de la eterna existencia. Son uno con ella, es su naturaleza. Por eso es que esos seres despiertos no dejaban de escribir, predicar o instruir. Y amaban vivir en un estado de meditación profunda. Desde el inicio de sus vidas percibieron que algo marchaba mal en el mundo, y escaparon del engaño con la mayor prisa posible y sin titubear. Jamás aceptaron engañarse con las transformaciones relativas según la tradición mundana. Porque sabían que esos cambios o transformaciones que todo el tiempo ofrece la mente del mundo, solo generan represión en el interior del hombre. Y luego, esas partes que son reprimidas, no desaparecen jamás, sino que perseguirán al hombre para siempre. Una vez que con el pensamiento se acepta lo que este mundo enseña como malo y otra cosa como buena, aquello malo jamás desaparecerá del alma. Solo se ocultará sigilosamente detrás de la aparente bonanza que siente tu interior. Pero estará ahí latente y a punto de explotar en cualquier momento. Basta que aquel cambio ofrecido y obtenido en el tiempo por el exterior como bueno y necesario, desaparezca o nos defraude, y entonces surge el efecto de la parte negativa que ha estado reprimida durante tantos años. Y es dolorosísimo para la humanidad, al grado de que en ocasiones pareciera que no hay manera de consolarla. Aquella parte que llamamos mala y de la que se suponía que debíamos huir, evadir o rechazar se manifiesta al perder el aparente bienestar, e inmediatamente la reacción se produce dentro del alma. Y el ciclo doloroso se reinicia, ya sea que surja la idea de que la mala situación debe ser echada fuera, lejos de nuestro alrededor para nunca volver a tenerla cerca, o que debe buscarse un cambio mejor. Por eso los sabios siempre dicen, que no recurras o pienses en tener mascota, hijos, pareja, dinero, posición, sociedad o algún estilo de vida para sentirte feliz o a gusto. Antes bien, solo cuando ya estés completamente lleno, satisfecho de amor, paz y felicidad inconmovible, es que realmente podrás disfrutar de todo sin pasar enojos, celos, envidias, decepciones o sufrimiento. Porque de no ser así, estamos condenados que a la menor sacudida o defecto que provenga del exterior donde pueda estar puesta nuestra confianza, adentro inmediatamente sentimos ese malestar, miedo, frustración y dolor. Esa voz nos acusa y presiona en el interior. Esa mente con sus pensamientos se dejan notar y nos separan del bienestar y el reposo auténtico. Es el ego, el pecado, el diablo, la serpiente antigua. Siempre ha sido el engaño del mundo que el hombre lleva arrastrando dentro de sí mismo. La auténtica vida no consiste en hacer amigos y enemigos por todas partes. De hecho, teniendo enemigos en todos lados a cada instante,
Es imposible la plenitud y la felicidad. Y los enemigos solo existen, si también existen antes los amigos. Voy a repetirlo, si antes te apoderaste de alguna imagen de amistad, según lo que te ofreció el mundo, por lógica el enemigo está incluido en ese mismo paquete de forma de vida. Solo es cuestión de tiempo que se deje notar y sentir. ¿Puedes comprenderlo? No, no me malinterpretes, no estoy contra el amor y la amistad auténtica, de hecho es lo que más estimo. Pero la amistad que conozco no es según el mundo. Para mí, amigos son todos los seres vivos. Todo el universo es un amigo porque está bajo el resguardo de la misma existencia. Y solo la existencia es mi Señor, líder o Dios, ya como la eternidad funciona, así debe estar hecho mi espíritu para poder vivir auténticamente y ser paciente. Pero yo sé que no se vive así en la mente del príncipe del mundo. Ahí todos los cambios que se van adquiriendo en la vida, sí o sí, conllevan un enemigo o una parte negativa. Siempre está el mal, ahí reprimido dentro del hombre. Solo es cuestión de tiempo para que algo de lo que llamamos bueno sea insuficiente y entonces el mal se deja ver. Y por eso al final de la vida, cuando ni siquiera los tantos años fueron suficientes para estar en paz y armonía perdurable, sentimos que la muerte también es un mal. Aunque también sucede el caso de algunos, que estando en vida todavía piensan de la forma contraria, que la vida es un mal y la muerte es mejor. Sí, en los últimos momentos de respiración, quizá aparezca una idea diciendo que no te desanimes. Las personas que quedan a tu alrededor tratarán de consolarte y decirte que algún cambio mejor te espera. Que hay alguna vida mejor en algún lugar reservado para ti. Solo que a este punto, créeme que por más que tratas de animarte, para ti es difícil el momento. Si no lo has vivido, reflexiona en lo siguiente: si te pones en la situación de aquel al que hoy le tocó desprenderse de este mundo, ¿qué clase de cambio mejor crees que puede haber para él? Esa última situación parece tan determinante e incierta, que ya no te da margen para pensar que pueda haber algún cambio más allá de eso. Al menos no, cuando tu alma está tan acostumbrada solo a cambios relativos según la vida carnal, cambios materiales o visibles. A este punto, has sufrido y almacenado tantos cambios relativos en tu vida, que lo único que puedes pensar es en algo mejor o en algo peor, pero siempre según la mente del mundo. Porque todo lo que conoces, es el pensamiento del mundo. El espíritu de la potestad de la mente es lo que ha dirigido tu alma durante todos tus años de camino. Y he aquí el problema, que el mundo al que tan acostumbrada y esclava está tu alma, no puede existir más allá de la muerte, es imposible. El mundo y su corriente de transformaciones relativas, se queda y te abandona a este punto sí o sí. He visto morir a mucha gente y he observado lo que ocurre en el alma minuciosamente. Por eso no podemos ocultar la realidad, por mucha molestia que parezca generar en algunos que no saben hacer uso de la inteligencia y sabiduría. Por eso de nuevo diremos, que las personas que a lo largo de la vida fueron de aparente buena reputación y posición en la sociedad, y dependían de eso para sentirse bien, son las que más sufren porque ven perdido todo en un solo día. Y claro está, que de haber pensado durante lo largo y ancho de su vida que todo iba bien, cuando ven el fin inminente en un instante, solo les queda irse al otro extremo de la mente y sentir el mal aparecer en ellos. El enemigo se les aparece una vez más. Y este último parece ser mucho peor que todos los enemigos anteriores. La muerte se convierte en el último cambio, pero siempre jugando a las relatividades de la mente del mundo. Y lo único que hacen los hombres, es creer o idealizarse de nuevo para tratar de seguir fieles al ego. Por eso entran en ella como tratando de darse ánimos pensando en que algo mejor vendrá, o de plano creen que su vida fue un fracaso, y por consiguiente entran afligidos. Eso depende del grado de obstinación, porque aquel que es capaz de reconocer, sabe que todo lo que su vida era, ahora se ha derrumbado, y entonces se arrepiente profundamente.
Pero también existen los que estarían dispuestos a seguir por la eternidad en el juego de buscar y buscar, desear y desear, necesitar y necesitar algo mejor. Porque el ego les dice que merecen lo mejor, lo especial y lo bueno. Que deben luchar para ganárselo. Los convence y los contagia con su sed y necesidad infinita. Les hace creer que están incompletos siempre. Y si ya no quieren jugar con él, los hace sentir miserables y perdidos. Por eso los sabios profetas siempre entienden muy bien que hay una muerte primera y una muerte segunda, ambas son parte de lo mismo, es la serpiente antigua y su eterno pecado. La primera ocurre en la niñez al permitir al ego matar la verdadera vida en el alma del hombre, hundiéndolo en la sed durante toda la vida, y la segunda es la que hundirá para siempre al hombre en esa sed insaciable, sin darle oportunidad jamás de experimentar la paz y la vida auténtica. Lo cierto es que tal vez en ese momento de la muerte física, nos gustaría actuar como con aquel amigo de la juventud, que un día se volvió nuestro enemigo al defraudarnos, nos gustaría descartarlo de nuestras vidas. Condenarlo como un problema para nosotros, el ego quiere tenerlo lejos porque no resultó tan bueno como hubiésemos deseado. El deseo que hay dentro del alma dice necesitar un amigo mejor que aquel. Y si no eres tan avaricioso para seguir con los juegos de la mente del mundo, entonces ese impostor te hará sentir culpable por dentro. Te dirá que fuiste tú el culpable de la ruptura, que eres tú el que no supo merecer a ese amigo. Que tú tienes la culpa de todo. Como quiera que sea, la mente te pide otro cambio y otro cambio para hallar satisfacción, te impulsa hacia alguna de sus dos direcciones, pero todo es según la corriente tradicional que absorbiste por el mundo. De pobre a rico, de una nación a otra, de soltero a casado, sin religión social a con religión social, de débil a fuerte, de miedoso a valiente, de fracasado a exitoso. Siempre según la carne. Y así sucesivamente, cuando algo falle, aparecerá el lado opuesto como alternativa. Recuérdalo, nunca se ha ido de tu interior, solo está escondido tras una fachada de apariencia ante los ojos de los hombres. Y te tendrá preso, hasta que finalmente haga aparecer ante ti su última jugada, te mostrará su maniobra de la muerte. Pero créeme que la muerte no se inmuta, ni recibe condenas de los hombres. Por más que creas que es un enemigo, o que es un escape para algo mejor, la muerte ya no te dará margen de esquiva. Y por eso es que la sabiduría eterna que rige al universo tampoco se inmuta. Siempre permanece en un estado de quietud extraordinaria y en profunda relajación toda la eternidad, y los espíritus o los sabios que están unidos a ella viven y permanecen imperturbables también, han vencido el engaño del mundo. Por eso Juan, discípulo de Jesús, decía en el Apocalipsis que los que eran hermanos, porque retenían el mismo testimonio que Jesús, refiriéndose a todos los sabios profetas y los justos, eran llamados fieles porque se movían en la misma plenitud que el Verbo de Dios, de cuya boca salía una espada aguda que despedazaba a todos los reinos del mundo, y sus hermanos vencían al mundo junto con él. Solo hay que comprender que el Verbo divino es la sabiduría eterna. Ha sido siempre la misma inteligencia la que habló en Jesús, que la que ha hablado a través de todos los sabios y profetas. Con gran verdad el sabio Maimónides comentaba que al analizar minuciosamente el libro de Job de las Escrituras hebreas, cualquiera que comprende o tiene inteligencia, puede darse cuenta que el sabio que redactó ese libro, trataba de enseñar que Job era un hombre muy tradicional, con ciertas virtudes de rectitud aparentemente, pero no dejaba de ser un hombre carnal. Porque cualquiera de los seres que han alcanzado madurez espiritual saben, que la vida más vana y esclava la tienen aquellos que son adictos a las cosas materiales. Luego están los que acumulan fuerza ante los demás en cuanto a su carácter competitivo, de lucha y poder. Posteriormente están los que dedican más su vida al cultivo de las relaciones morales según la sociedad, la familia o el entorno inmediato a ellos.
Y por eso sabemos que Job estaba en este último punto. Pero le faltaba ser parte del Espíritu Eterno. Su alma no estaba salva en la gracia eterna. Maimónides afirmaba sobre el personaje de Job, que de haber sido un auténtico sabio o un hombre espiritual, jamás habría sufrido, ni habría cuestionado al Eterno cuando le tocó ser desprendido de todo lo que había acumulado en el mundo. ¿Por qué? Porque cualquier sabio, o cualquier hombre ejercitado espiritualmente está muy consciente de todo el funcionamiento del mundo desde corta edad, o desde el momento en que la luz le haya invadido su alma. Y esto es la salvación del alma. Y cualquiera que haya alcanzado madurez conoce perfectamente, que no se puede entrar en la plenitud de la auténtica vida espiritual, si antes no se erradica cualquier vínculo con el ego que pueda influir y alterar el bienestar permanente del alma. Por eso, en la historia se ve que aunque al principio de la tragedia, Job trató de ser fuerte en su corazón, con tal de no cuestionar y reclamar al Eterno por un tiempo. Soportó ver quitadas de su alrededor, sus propiedades, sus parientes, y todo cuanto hubiese podido esclavizar su alma al mundo. Pero lo cierto es que al ver su cuerpo y toda su persona cercana de la muerte, y al quedarse sin respuestas, finalmente pensó que Dios sí que se había equivocado con él. Pensó que la vida o la existencia lo había defraudado. No soportó más la presión, y fue hasta entonces, cuando la sabiduría eterna le enseñó los misterios de la perfecta providencia, que es justa dando aliento y tiempo a cada criatura. Fue hasta entonces que la inteligencia eterna puso en evidencia el ego de Job y lo destruyó, al enseñarle que Dios no es como el mundo piensa. Él no está para cuidar asuntos privados, ni sociedades de hombres que solo piensan conforme al egoísmo. La bondad y verdad eterna no tiene que ver con el pensamiento carnal, y eso no es un misterio reciente. Porque de hecho, desde los siglos anteriores, la divinidad nunca ha tenido que ver realmente con las diferentes corrientes del mundo. Lo divino no es dependiente o esclavo al mundo. Se volvería loco o se llenaría de muerte si así lo fuera. Y no, ni siquiera esta verdad comenzó cuando los discípulos de Jesús, por fin lograron entender la mente de Cristo, al llenarse del Espíritu Eterno. Jesús solo trató de revelar en su tiempo, lo que había estado disponible desde los siglos para la grandeza espiritual del hombre, tal como su discípulo Pablo afirmaba. Solo que la ceguera nunca ha permitido al hombre entender. El celo, el miedo, la avaricia y envidia del corazón por causa del mundo, es lo que contamina al hombre. Por eso todo hombre espiritual entiende, que así es como los sabios y profetas siempre han llegado a la dimensión de eternidad, desde la antigüedad y en cualquier parte de la tierra. Se han salvado del caos con la sencillez y luz eterna. Y de ese modo es como la Escritura narra, que a Job le fue restituido todo en la vida, pero mucho más excelente que antes y lo disfrutó 2 veces más que al principio. Pero tú comprende que ese libro está inspirado en sabiduría pura. No lo escribió un hombre dormido en el mundo, fue el sabio de eternidad. Las enseñanzas de las Escrituras no están hechas por hombres que están pensando en anclarse en este mundo. Pero a veces las sociedades religiosas lo interpretan al revés. Creen que han entendido a los profetas. Creen que es fácil repetir un versículo y que por arte de magia se han salvado. Ojalá fuese así. Y lo mismo es para los que se burlan de las Escrituras, que son los del otro extremo de la mente. Creen que con decir que es mentira, han refutado todo. Ojalá fuese así. Yo siempre digo que cada ser humano es una especie de Job en diferentes rangos. Y por eso cada hombre debería preocuparse por entender todas estas cosas al empezar a crecer en la tierra. Porque lo que ese libro trata de enseñar, es que sí o sí, la muerte va a destrozar a cualquiera por mejor que se crea en las diferentes corrientes de competencia, y aún por más religioso que piense ser según la tradición. Porque todo hombre tradicional vive pensando que la vida es buena y la muerte es mala, por eso también usa toda su vida para engrosar y acumular según el ego.
Luego, al último momento cuando el diablo, que es el ego, lo traiciona, entonces el hombre llama a la vida mala y la muerte mejor, o ya no sabe ni qué hacer o qué pensar, tal como le pasó a Job. Job ya no sabía si todo había sido malo, o era él quien se había equivocado. Preguntaba si algo mejor que lo anterior vendría, o ya le tocaba entrar en la muerte, así lleno de esa terrible tristeza que lo invadió. Pero esto solo le pasó porque toda su vida estaba basada en la mente del mundo. Era todo lo que él conocía. Y lo que el misterio enseña en el escrito, es que en ese punto crítico de búsqueda o necesidad, es donde puede comenzar el camino de la virtud eterna para los que no lo hayan entendido o conocido jamás. Aquí es donde puede ocurrir el nuevo nacimiento, o el hombre nuevo del que Jesús y sus discípulos tanto hablaban. Antes no, es hasta el momento en que el hombre formado a imagen y semejanza de su respectivo mundo, sea completamente destruido y deje de perturbar el alma del ser humano. Por eso es que dije que para mí, entender la sabiduría eterna y unirse con ella, es lo que cada niño y joven debería hacer desde que comienza a crecer, porque solo entonces tendrá efecto el consejo de los sabios de eternidad. No habrá necesidad de que pierdas todo para aprender la verdad, y podrás amar y valorar con justicia cada segundo que la existencia te brinde, ya no serás posesivo o esclavo, y si la muerte viniese o la tragedia llegase, ya no te hará daño porque estarás muy realizado y feliz cada instante, solo estarás agradecido en lugar de reclamar. Eso es vivir en el espíritu, que aunque de apariencia andas como en el mundo, ya no vives según el mundo. Tu alma es libre. Pablo decía, aunque de apariencia andamos según la carne, no militamos según la carne. Sí, él también entendió estas cosas al igual que Maimónides. En este punto es donde está la única verdad que necesitas, solo deshazte de la mente del mundo que te oprime. Date la oportunidad de entender que tú no tienes nada que ver con ese impostor. Quítate las máscaras y las presiones del hombre viejo. Nadie te está condenando, es el ego solamente. Dirás, pero los hombres me presionan, los problemas me angustian. Pero debes entender que solo tienen influencia en el hombre hecho por el mundo, en tu mente. Porque en tu ser más profundo no pueden tener efectos, en la respiración que te fue dada no tienen efectos. Tú no fuiste formado por este mundo, sino por la luz que trasciende todo el universo. Eres parte de la existencia absoluta, y nadie puede quitarte eso. Los hombres podrán ponerte en una cárcel incluso, y tacharte como basura, pero es porque el mundo te engañó y tropezaste, tal como a ellos los ha engañado y también tropezarán en su momento. Tú fuiste formado por la verdad eterna que reparte forma y vida a todas las criaturas. Esa fuerza eterna es tu origen. Has respirado a través de esa energía tan milagrosa y poderosa, has sido sustentado cada día y cada noche por esa fuerza tan sublime. Solo olvídate del caos que te han hecho creer que es tu parte, y comienza a cultivar el amor y la paz verdadera. Ahí, en esa dimensión es donde viven los sabios niños, como los Lao Tses y los profetas desde muy jóvenes. O lo que en las escrituras del Nuevo Testamento se denomina, nueva vida en Cristo, puede empezar en un hombre a este punto. Por fin Job ya estaba listo para comprender la eternidad. Después de experimentar el fracaso absoluto que conlleva ser parte del reino del mundo, estaba listo para dar el salto del mundo a la inmortalidad. Él ya estaba preparado, solo hacía falta una conversación pacífica y un empujoncito dado por el sabio eterno. Y sé que por eso, no ha habido una generación en la tierra en que la inteligencia eterna no se haya provisto de por lo menos un embajador auténtico que pueda brindar amor y entendimiento a otros, sin reclamar algo a cambio. Eso es lo que Jesús decía, por lo tanto la sabiduría divina ha dicho, he aquí les son enviados, sabios, profetas y defensores de la justa eternidad. Y a unos condenarán como malhechores, y los perseguirán de ciudad en ciudad, a otros los matarán, hasta que venga sobre ustedes el día de calamidad.
y me lleno de alegría cuando contemplo la sencilla enseñanza de la voz de la vida y la eternidad hacia el hombre, diciéndole con ciencia y ternura algo como: a ver, yo no te debo nada, Job. Nunca te he engañado. Yo me he estado ocupando desde los siglos de cada uno de los animalitos de la naturaleza, de todos los arbolitos del campo, de todos los ríos y los mares, de proveer el oxígeno con el que puedan respirar todos. Mientras el hombre en su insensatez, regularmente solo sabe explotar la naturaleza sin conciencia, yo la estoy reparando a cada instante, y estoy dando aliento de vida. No soy egoísta, reparto amor y bondad sin acepción, todo el tiempo que el universo ha sido. Comparto mis bienes y mi virtud con absolutamente todo. Por eso es que has estado respirando hasta hoy al igual que todos los hombres. Yo no pierdo ni gano, y lo que está conmigo nunca se destruye. Aunque veas que una criatura o fuerza de la naturaleza desaparece delante de tu vista, en realidad solo está dando lugar a otra que pertenece a la misma existencia, vida y energía. Todo es mi reino y siempre ha sido así. Todo está unido en mi luz. A través de mi espíritu o providencia, sustento con amor y belleza cada fuerza que opera en el universo. Solo en tu pensamiento existe otra mentalidad que no ha sido la mía. Yo no estoy para dedicarme a los asuntos privados de los hombres, porque debo dar amor a todos. Hay otros que también deben gustar mis bienes y el milagro de la existencia. Tu error es haberte creído importante en base a lo diminuto del ego, y no en base a mi amor y ciencia. Porque si cada día hubieses ejercitado el ser grande en base a mi luz, sabrías que ni la vida corporal, ni la muerte, ni el mundo y sus partes divididas son mayores a la iluminación que las sobrepasa y las ha gobernado por siempre. Por eso a ti, quien quiera que creas ser, solo estás a un paso de dar lugar a la luz eterna en tu alma.